tema de qué es una casa. Ustedes saben que el Sapiens está hizo como especie de casas desde hasta hoy. Se supone que deberíamos tener una gran experiencia sobre lo que es una vivienda individual. Sin embargo, aparece un encargo nuevo y la hoja está en blanco. Es una oportunidad de repensar que parecen vistos y ya experimentados nuevamente. Es esto, es una oportunidad. Y este hecho de la oportunidad, porque lo que tiene la casa es que es una intersección entre un sitio irrepetible, que es una familia que también es irrepetible, que es el usuario. Este cruce identifica un punto que es específico. Puesto en cuestión, requiere elaborar respuestas, o sea, requiere pensar respuestas. Y estas respuestas muchas veces no quedan resueltas desde modelos universales. O sea, hay que formular de qué trata el problema. De todas maneras, se pueden visualizar algunos ejes mínimos que son permanentes en el tema del proyecto de vivienda. Es un permanente e inevitables al proyectar casas. Uno es el relacionado con el entorno de la casa y el lugar. El segundo eje, me parece, es esta cuestión de el usuario, la familia, el individuo, los grupos que habitan esa casa. Y el tercer eje es la producción. Esto es, desde la producción de el proceso de construcción hasta la construcción misma. Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es verlos, yo los tomo de mi producción porque los conozco, y sobre estos temas. Esta es la casa que vamos a ver ahora está en Sierra de la Ventana. Previamente lo que podríamos decir de este tema del terreno, que el terreno, el lugar, en ese lugar se juegan por lo menos 6 variables importantes. Esas variables son el sol, la luna, la topografía, los vientos, las vistas y el verde. ¿Qué ocurre? Una casa se comunica, se relaciona se relaciona con una vereda, la vereda con un barrio y ese barrio con una ciudad. Todas esas relaciones son reales y deben tener respuestas, pero hay una relación previa a todas estas, que es que una casa está en el planeta Tierra. O sea, hay una relación con el planeta, que es específica de la longitud y latitud en la cual estoy construyendo. Esta situación que lleva precisamente a que estas 6 condiciones sean importantes, sobre todo este tema del asoleamiento, el tema de la topografía y los otros, hacen que proyectar sobre estos parámetros producir una síntesis. No siempre los parámetros tienden a armonizar entre sí. Bien puede pasar, ocurre precisamente que sean contradictorios. Y de lo que trata el proyecto precisamente es de resolver esa problemática. La casa que vamos en Sierra es una casa para una familia con hijos grandes. El terreno sobre el cual se instala es un terreno en pendiente que termina en el arroyo San Bernardo. Y hay una vista previa a ese arroyo,
está a una distancia considerable, que es el espacio del golf. O sea, se hace vacío. Una casa, si es algo, entre todas las cosas que es una máquina de mirar. O sea, una casa es mirada, pero a su vez mira. Mirar es un hecho complejo en el sentido que el ojo necesita ver, necesita tener esta variación posible entre miradas largas y cortas de próxima distancia. Y en realidad lo que hace una casa es regular esta posibilidad de mirar a lo lejos con mirar cerca y también de retos. O sea, una perforación en un muro, que eso es una ventana, en realidad es como una toma fotográfica o un cuadro. Uno puede apreciar con esa abertura a situaciones que uno quiere introducir en la casa. En este caso, por ejemplo, no solo hay una en el techo que no solo introduce el sol, sino también la luz de la luna cuando corresponde, y de igual manera los sistemas de ventanamiento tienen acción de las vistas. ¿Qué ocurre? La pendiente de la casa es tomada para replicarla en forma invertida, de forma tal de armar la pendiente natural del terreno y lo que es la cubierta. ¿Qué ocurre? Que hacia la vista, estas vistas largas, están hacia el sur. El terreno posterior está soleado, está soleado. Eso nos plantea la posibilidad de tratar de resolver la forma del perfil. Intenta. Ocurre entonces que hacia atrás se arma una galería al norte, con ser regulada mediante material verde a lo largo del año, con material verde caduco, y la casa sintéticamente es un sector de adultos y hay una casa de niños y entre ambos hay un espacio común. Es el único lugar en los cuales el patio trasero se comunica con el delantero lejano. Esta es la planta, con sus equipamientos, estos los cortes, en el cual acá hay un tema que es bueno. Yo, a pesar de mi relativo ateísmo con respecto al planeta, me parece que es casi, digamos, religioso tratar de tocarlo lo menos posible. En ese caso, los niveles de la casa acompañan la pendiente natural. Esta es la vista natural, la vista lateral con su entrada. La casa actúa como un ojo, es decir, y de los cuales este ojo que toma la vista general, estos ojos son de vidrio, ¿no es cierto? Vidrio con vidrio, permitiendo visiones en diagonal desde las piezas. Si esa es la fachada, fachada norte, con su galería, que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando con el material verde como para poder ser utilizada. Estos son los que permiten regular sobre la vista principal vistas menores. Y es un párpado que al interior del mismo tiene otro párpado, como inventar recortes de vista sobre la vista principal. En torno a este tema del terreno nos tocó proyectar terminada en un lote y luego el cliente resiste y el nuevo lote tiene la particularidad de tener una plantación en su interior. Nos planteamos la dificultad de no tocar ni árbol y que la casa, con respecto al material verde, permitir una cierta cosa. Ocurre que el aguaribay es el árbol sagrado de los mayas, que es autóctono. Tiene una hoja muy particular. Esa hoja cae como si fueran cortinas
Y tiene la particularidad, primero, que es una planta aromática, y segundo, que permite la visualización en forma muy, muy notoria de lo que está ocurriendo afuera, a pesar de que es una planta que no es caduca, tiene su sistema verde es permanente. Este es el frente de la casa que da también a un golf. Estas son las plantas. La casa tiene dos que se van desde el patio de planta baja, se accede al patio de primer piso y luego, en definitiva, se termina en una terraza donde se usa como patio de actividades deportivas. Es el último nivel. Esto permite que el árbol participe de cada vida de la casa con su complejidad. O sea, tenemos árbol hasta en la azotea. Esta es la visión desde el sector. La pileta está desplazada para tomar sol. Y acá se ve en la realidad esto que desde el exterior, el agua desde el interior permite absolutamente la visibilidad. Acá vemos con claridad el horizonte, ¿no es cierto? Por esto se abre también al valle. En la construcción de la casa se tuvo en cuenta digamos, respeto a lo que iba ocurriendo. Nos quedamos muy contentos porque no hemos tocado ni una rama. O sea, todo fue haciendo. Esta casa tiene 25 años y la convivencia de este matrimonio entre árbol y casa sigue en buena situación. Esta casa que vemos ahora tiene 50. Creo que no estábamos recibidos y está allí todavía, paradita. Con respecto a la ubicación, es el caso típico de tener una buena vista a la sierra, así, y esta buena vista también es una vista al norte, garantiza soleamiento, y a su vez hay una contrapendiente. Esto está al final del Paligüe y el terreno es una contrapendiente pareja. La casa se plantea y lo que se plantea en este momento en función de ampliar el horizonte de visión es usar como basamento los usos nocturnos, a saber, dormitorios de padre e hijos, y sobre esos dormitorios citar a las partes de estar y sus expansiones. Y se logra de esa manera, a su vez se separa padres de hijos, están independizados, y cada uno de estos sectores se transforman como en departamentos propios, ¿no es cierto? O sea, tienen la posibilidad de tener usos muy individualizados. En el primer piso se transforman. Esta es la vista desde la vereda y esta es la visión trasera. En primer lugar tenemos el garaje. Esta es una extraña, no es axonométrica, sino es una fachada que impresiona como axonométrica. Cuando hablamos de terreno, de contacto con la naturaleza, estamos hablando de patios. Nuestra idea de los patios es que es preferible pensar que los patios tienen casa antes que las casas tengan patio. Digamos, pensar que son consecuencia de haber preformado, haber diseñado un vacío. Ese vacío que es el patio es esencial para que sea lo que esté en una casa y no un departamento. Entonces, esta cuestión de diseñar patios pasa a ser un tema fundamental en la relación torno, porque es precisamente lo que el patio permite, es esta vinculación con cuestiones tan lejanas como es un rayo de sol
otras más próximas. En un caso nos propusimos, en este sentido de tratar de trabajar la disyuntiva de otro ángulo, pensar una casa que se transformara paulatinamente en patio. Digamos, tratar de eliminar la disyuntiva. Empezamos a pensar, en azul estaría el sistema de patios que van subiendo hasta que llegan hasta el piso, hasta el techo, y por debajo hay un sistema de pisos locales que desciende en sentido inverso. Son como dos espirales con movimientos contrapuestos. Este doble giro genera, y el techo por supuesto es plano, y todo el movimiento lo produce el movimiento del piso más que los movimientos de la cubierta. Entonces, este es el planteo: atrio central cuadrado, los locales se abren a ese interior, usted se va, este nivel sube a un segundo nivel, que sube a un tercer nivel, y esto da la subida. Esta casa tiene la particularidad de que tiene el asoleamiento hacia el fondo, porque el tema del sol es muy interesante en su doble aspecto, de generar, de iluminar, y bueno, todo con lo benéfico, sobre todo en invierno, de tener su presencia al interior, pero también tomar en cuenta las sombras, o sea, puse sombra. Y la sombra en el terreno es esencial, también en las escuelas. Es decir, las sombras son esenciales para que los patios tengan uso, o sea, que la sombra no modifique el uso del patio. Decimos entonces que tenemos el terreno hacia el norte, y lo que permite que la casa se cierre hacia la calle. Estos son los cortes donde se ve cómo se mueven los pisos. Esto es hecho la doble espiral. Esta es la fachada. A mí, con respecto a este tema de lo público-privado, separar una casa es un hecho doméstico, privado. Yo digo, hay muchos edificios que intentan empezar a... Yo digo que son chismosos, ¿viste? Que dicen, acá tengo el lavadero. Y en realidad todo eso, esa información, toda esa comunicación que se establece hacia la vereda, no sé si es pertinente. O sea, en realidad con lo que poco que ver, ¿no es cierto? Esas vocecitas de contar. Entonces es preferible que esta casa se abre todo hacia atrás, entonces hacia adelante se prudentemente, protegiendo precisamente todas las actividades privadas. Este es el acceso. Digamos, con respecto al tema, otra situación. Esta casa es la Casa Castellanos, está cerca de Patagonia. El cuerpo, el puente, son los dormitorios. Atrás, hacia adelante tenemos vista y el buen sol. El puente de dormitorios echa un patio, hace la función de... Y la lógica de emplazamiento en el terreno es lograr que el terreno no pierda de lo perceptivo dimensión en cualquier momento. El terreno siempre puede ser percibido en su totalidad, independientemente de dónde uno se ubique. Y de allí viene elevar los dormitorios, que a su vez, al ser privados, molestarían en planta baja, y que toda la planta baja quede dedicada a funciones sociales. Esta es la fachada lateral, esta es otra visión lateral. Estos son detalles de los encuentros que también son. Segundo eje, casa y familia. Allí aparece una dificultad que es la siguiente. Nosotros y la familia, por lo tanto, actuamos en el tiempo. Es decir, el tiempo nos atraviesa y una persona ocurre en el tiempo.
es bebé, luego es adolescente, luego adulto, y luego entra esta cosa misteriosísima que es la tercera y otras edades. ¿Qué ocurre? Esto no es más rápido de lo que uno cree. O sea, en menos de 10 años, un bebé, un dulce bebé que está gateando, poco más de 10 años y está tocando la batería, ¿no es cierto? Entonces, esa transformación desde un inocente bebé a un señor tocando la batería, se va a ver en algo que se llama segundo dormitorio, y que tiene las mismas características siempre, la misma ventana siempre, la misma puerta siempre, con un pasillito que da a la pieza de los viejos. Era que funcionalmente, y más allá de que está institucionalizado como forma normal de armar de la casa, yo no veo que se adapte a lo que ocurre realmente con la familia. Entonces, acá estuvimos experimentando con otra visión, en la cual se piensa que una casa tiene grupos y subgrupos e individuos, y que estos grupos y subgrupos deberían tener el derecho a espacios propios, a su vez deberían poder relacionarse entre todos en espacios comunes. Esto es parecido a un planteo urbano entre lo público y privado. Digamos que en la casa también existe espacios privados, espacios públicos y espacios twin, digamos, intermedios entre ambos. Con esta teoría, algunos proyectos. Esta casa está en el borde de la meseta, también en un terreno pendiente, también con el norte hacia la sierra, por supuesto. Es el superior, del de abajo. Cuando hicimos la casa de arriba, no nos pudimos quejar porque el proyecto es nuestro. Entonces, a partir de esa casa, la casa de Sara Morales. Y acá aparecen las dos juntas. El planteo en este caso fue que las casas no se afectaran mutuamente en su privacidad ni en la obstrucción de la vista general, y tratando de ordenarlas en conjunto, como conjunto, más allá de que cada una tiene su propia configuración. Entonces, aparece una tipología de torrecita en las cuales se colocan los ambientes individuales, y luego los que son centrales y son comunes, tanto en planta baja como en la terraza. Hay una terraza común a todas las casitas adentro de la casa. Esa sería la idea, como que una casa contiene casitas. Una situación de la zona alta de viento, bueno, el viento es otro de los condicionantes, junto con los otros que habíamos mencionado. El problema del viento arriba es el viento norte, sobre todo. Trae polvo, trae tierra, es imposible ventilar directamente con viento norte. Entonces eso nos llevó a, dado que teníamos niveles de piso y el nivel del terreno que se mantuvo tal cual, había espacio. Entonces se toma aire del exterior, se lo enfría porque hay cisternas en ese espacio, y el aire es inducido a salir mediante rejillas porque está succionado desde tomas en el techo. Es decir, tiene como un sistema pasivo de refrigeración permanente que evita esta cuestión del viento norte. Acá vemos las dos casas integradas, las torres y la terraza. Igual de atrás, este es el interior, que está básicamente toda resuelta en base a ladrillo visto. Esto más por razones económicas que de otro tipo. Había un buen artesano, un artesano que le interesaba poner ladrillo, y que estuvo a lo largo de toda la casa, es producto de esa mano de obra. La casa, esto que decimos de que la casa es un artefacto de mirar, a través del acceso uno penetra y ahí aparece sierra, enfoca la sierra, digamos, el acceso. Otro tema con pendientes. Esta casa está en Altos del Paligüe,
la sección del lote es una pendiente suave. Esa pendiente suave nos dio pie a pensar que se podía llegar a replicar en los solados de la casa. Entonces aparece una escalera central en medios niveles que zonifica todos los usos. Entonces, esto comienza con un lugar baja y a la calle, y luego sigue con esta zona amarilla, que sería la parte social, el estar por un lado y por el otro cocina-comedor, dando al patio trasero. Último, aparecen primero los niños y luego el dormitorio de los padres, terminando el sistema. Con los niños, lo que son los cortes, esta colocación en medios niveles da la posibilidad de variar las alturas de los locales. No todos los locales tienen. Y también de producir un ordenamiento muy especial de lo que serían los núcleos húmedos. Yo creo que proyectar vivienda tiene a jugar ajedrez y tiene las mismas satisfacciones cuando las jugadas están en el lugar y momento que deben ser producidas. Acá tiene 3 baños, uno para padres, uno intermedio, un lavadero y una cocina. Todo eso, todos estos elementos sanitarios, se resuelve caño vertical que los atraviesa a todos. Todas las bañaderas, uno termina de bañarse, es decir, antes de bañarse, cambia de ropa. Bueno, hay un conducto que esa ropa básicamente arriba de lavarropa. El tanque de agua, por supuesto, está arriba de esto, y la entrada de agua caliente y fría también ocurre en un solo lugar. Entonces, es el tipo de satisfacción que tiene uno. Es decir, en una casa tan compleja desde el punto de los niveles, el sistema sanitario en las casas es fundamental, fuera claro y preciso, es una ventaja. Con respecto a las áreas públicas, hicimos que lo que es el patio de la casa pudiera cerrarse en invierno, con lo cual se duplica el área de estar comedor, y en verano abrirse. Acá tenemos la doble situación de esa y cerrada. Esto resuelto en base al diseño de la carpintería. Esta es la vista del patio que da a la calle. Y por último, bueno, este tema no termina en el último piso, sino que continúa. Y en ese lugar es donde se puede ganar vistas largas sobre la ciudad. En esta casa se repite tratar de conformar torres y lugares comunes. La novedad es que aparece un lugar en el dormitorio principal por cuestión de graduación de la etapa bebé, Moisés y posterior, necesariamente que están próximos a los padres, hasta durante el periodo de crecimiento, esta posibilidad de una cierta lejanía y autonomía dentro de la familia. Un tema importante con la vivienda es su producción. La producción de la vivienda comienza proyecto, o sea, el proyectar ya es un comienzo, es un trabajo. Realizado, luego concluye esa fase intelectual, concluye en realidades materiales. Construir, por supuesto, implica material. Estas dos dimensiones digamos que tienen consecuencias sociales que no muchas veces se advierten. Por obra por preguntas como si utiliza destrezas locales o no las utiliza, si lo que uno trae ya está hecho y esto sí hay que importarlo, o inversamente produce participación local, de la misma manera con los materiales. Es decir, no solo con respecto a su impacto ambiental. Estos serían como consecuencias sociales
los componentes de la producción. Pero en este momento lo que me interesa es el sistema, la producción del proyecto. Por supuesto, define qué materiales usa, se define qué mano de obra, pero también un orden de tareas. El proyecto en su fase intelectual también tiene una racionalidad propia. Este momento no es el de desarrollar esta temática de esa racionalidad, pero sí el de intentar visualizar con la vivienda como a lo largo de su construcción. Ustedes saben que un puente, una vez construido, y maravilla, ¿no es cierto? O sea, un puente de un gran arco. Yo hice un pequeño puente acá en la Postá, sobre la Postá, en lo cual este tema se nos planteó a escala. Esto mismo ocurre con cualquier puente, independientemente de su dimensión. Y el problema es este. El problema del puente no es la estructura que se construye. Es decir, ¿cómo salvas una luz si no te podés apoyar en esa luz, que salva? Entonces, él dice, la construcción, más allá que luego desaparece, incluso de la memoria y de la percepción, en realidad es el corazón del tema. Si yo no hay puente, no hay puente. Entonces, con respecto a la vivienda, aplicando el mismo criterio, uno puede diseñar un proyecto de producción. Y en el contexto, esto surge en el contexto de incertidumbre argentina, digamos, nuestra incertidumbre es de la mejor calidad, y también con los recursos de acuerdo a comitente. Esta combinación de incertidumbres y comitente hace que uno se replantee qué ocurre durante el proceso, el tiempo de construcción normal, en ese proceso haya que discontinuarlo. Entonces, ¿qué ocurre con la obra cuando eso sucede? Lo que ocurre es que una obra en construcción es como una demolición al revés. Es decir, no tenés escombros, pero sí tenés algo siempre intermedio. Entonces, se nos ocurrió de construcción. Y no empezar desde el piso hacia arriba, sino empezar desde el techo hacia abajo. Es decir, es una operación que lo primero hace abierta. En este caso, es una vivienda para 2 dormitorios y hay un sistema de pórticos metálicos muy sencillo, que es la primera operación de colocación de la vivienda. Sobre estos pórticos se conforma primero un cielo raso y luego una cubierta que permite que esto sea usado como cobertizo, como quincho. De hecho, esto permite, digamos, su huella, independientemente de que todavía no haya nada más. El segundo paso de la construcción es identificar una separación entre muros que salvan la relación de la casa con la intemperie, a saber, controlan calor sobre la humedad, y muros que no necesitan, no tienen esa. Digamos que el tema está visto como una estructura de sostén, algo que resuelva el sostener, un sistema que resuelve el independizarse del exterior, y por último, un sistema que permita particiones interiores con libertad. Entonces, a esta etapa sucede una segunda etapa, que es con paredes de doble, con cámara de aire, cerrar un perímetro que puede ser usado como gran habitación, digamos, que mientras tenga una área que puede estar desde el comienzo, ya tiene uso porque esto está cubierto. Y en definitiva, luego, la última operación es armar los que quedan armadas con gran libertad porque no hay ninguna dependencia ni con la estructura ni con el resto de las paredes. Esto a su vez puede ser, los interiores pueden ser madera, puede ser fenólico, puede ser duro,
a disposición. Digamos que es como un sistema de pensamientos que permite que cada etapa de la casa tenga su posibilidad de uso. En este caso se realizó un prototipo, tiene la característica de que tiene un doble techo a la plata, el alero, la gran galería da al noreste, pero el cielo raso con respecto al techo deja un espacio de aire, o sea, produce un venturi que impide la acumulación de aire caliente del cielo raso con respecto a la cubierta. O sea, esta es la planta, el techo está flotante. Hay un techo general que cubre tanto los exteriores como los interiores, pero que permite que el aire caliente se concentre en las partes altas. Estas son las secciones. Todo se arma en base a una estructura metálica muy sencilla, toda siempre se trata de salvar la máxima luz, y también se trata de que pueda cubrir la mayor largo posible. Entonces estas chapas son de 11 metros, que es la mayor chapa que se consigue, de forma tal de simplificar la colocación. Esta es la vista externa. Acá tenemos la situación de a su vez garaje, que acá la vemos ya construida, y acá también, en etapa de construcción. Un último comentario. Último comentario. De terreno y de lugar, pensamos que hicimos una lista, esta lista entre clima, topografía, pistas, esa compleja situación de condicionantes. Esta es una casa en Pehuenco, está en la costanera, o sea, frente al Atlántico Sur, y es un lote no muy grande, no cuadrados, está a posteriori de la primera línea de médanos. Las ubicaciones de costa son en ese sentido muy educativas, en cuanto uno se acostumbra a terrenos fijos acá en la ciudad, o las proximidades en el periurbano, pero la costa es algo muy especial. En primer lugar, hay un intercambio de vientos entre los vientos sur-sudeste permanente. Ese intercambio de vientos son transportadores de arena que precisamente circulan en los, y ese movimiento de la arena produce que estos médanos hasta cierto punto sean móviles. Algunos de esos médanos llegan a perfiles de equilibrio, están fijos, otros no. Pero en todo caso, la buena norma es no tocarlos, es dejarlos lo que la naturaleza define. Y entonces, en primer lugar tenemos este tema de en segundo lugar, son espacios que ya están, en este caso, ya forestados. La forestación, forestar en Pehuenco no es fácil, precisamente por esta influencia de las sudestadas y cierta situación de la bruma que nos hace, sobre todo en la mar, no sea fácil el crecimiento rápido del material verde. En esta, los usuarios eran dos familias que pretendían tener como viviendas de vacaciones en el lugar. En primer lugar, estaba el problema de la privacidad, de las dos ubicaciones. Se aprovechó una plantación de eucaliptus
ya preexistente para consolidarla y que funcionara como, en vez de una medianera fuerte, una frontera, un in-between vivo, que sería este bosquecito. Esto usado, asumado, produce unas situaciones absolutas de privacidad, de contacto entre las dos viviendas, entre las dos viviendas entre sí. El tema de la relación con el médano nos llevó a colocar la casa lo más alejado contra lo que es norma, es decir, lo que es mala costumbre, es alejarlo lo más posible del borde del mar. Del borde del mar. Montehermoso es absolutamente incorrecto este tema de poner edificios. Si enfrente no estuviera el Atlántico Sur, sino la calle Alsina, digamos, un frentista de calle Alsina. O sea, es rarísimo este tema de no dar a la situación de playa y de borde marítimo. Entonces la casa retrocede. Por supuesto que pierde visión, pero gana en este tema a una condición del terreno. El planteo de la casa es tocar la huella de la mínima, en función de que, dado el tamaño del terreno, un desarrollo en planta baja lo afectaría. Lo afectaría. Es armar un sistema vertical, una pequeña torre que tiene 3 niveles. Estos niveles permiten organizar planta baja funcional con baño y pequeña cocina. En el tercer piso, un dormitorio también como una unidad funcional aparte. Hay una que es común tanto al tercer piso como al primero. Esto permite multiplicidad de organizaciones, o sea, puede haber un dúplex que esté sobre la primera planta o también un dúplex puesto sobre el primer piso, y todo. Hay una libertad de funcionamiento que es, creo que en las situaciones la familia pasa de ser 2 personas a 20 para un fin de semana sin que uno se dé cuenta, poder absorber estas situaciones. Por supuesto, no vives el patio, ¿no es cierto? Una casa, lo que volvemos a decir, es un momento, una casa es un momento que le ocurre al patio. Algo le ocurre a ese patio que es tener una casa. Entonces, esto es planta baja, es muy sencillo esto. Hay unas columnas con huecos por donde pasan las instalaciones y es todo en bloque armado de la bloquera local. Está toda modulada de forma tal de no usar medios bloques, sino bloques enteros. Y este es el último piso y hay una terraza intermedia que es. La casa no solo está rodeada de verde, sino que a su vez ella misma es soporte de material verde, que por un lado la protege de la bruma, por otro lado varía con respecto a las estaciones. Esto no es siempre igual, no es siempre igual, por suerte. Entonces siempre la casa está variando en su cobertura. Lo que se ve a la izquierda es el bajo terraza, que funciona como, hay una mesa que funciona como ventú. Esto es, acá estamos en lo que sería la fachada de la calle, el mar estaría enfrente. Este espacio ocurre, veamos en la planta, ese espacio que es de la terraza, está colocado en una suerte producido por las plantas. Ese embudo transforma, permite, en primer lugar, que el viento normal tenga una cierta aceleración al pasar por el segundo lugar. Con respecto al viento norte, permite, si uno moja la vegetación adyacente, transformarlo en una brisa fría. Es como una producción de un propio de la casa, usando muy poco material. Esto es visto desde el exterior y
por supuesto, este es el espacio que les digo, donde la brisa ocurre, y estos son interiores. En el primer piso y el dormitorio en el tercero. La segunda casa, esto tiene la particularidad, todo el proyecto, de haber sido pensado como componer y jugar. Es casi como un juego de ley. Y se le dio libertad al segundo usuario a que estos componentes los usara como, digamos, que los tuneara, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Las dos, porque se dio la libertad de que en base a sus componentes pudiéramos jugar. Bueno, este es el horizonte, uno de los elementos que tiene el contacto con la Tierra, es este contacto de casa y lugar. Ustedes saben que por metro que subimos de visión estamos ganando como 20 kilómetros. O sea, cada altura es situación de percepción diferente. Uno en planta baja está preocupado, si uno se sienta en planta baja está preocupado porque el césped está mal cortado. Subís al primer piso y ya lo que te empieza a preocupar es si el vecino tocó o no tocó un árbol que uno tenía una cierta algo del tiempo. Es decir, en un cierto punto el árbol del vecino empieza a ser para uno un elemento que está en la casa. De la misma manera que si uno logra penetre en el cuarto, bueno, la casa está capturando la luna a pesar de su distancia. Entonces, esta cuestión que en todas estas casas de aprovechar subir, tiene que ver con esto, de poder enriquecer la experiencia visual en distintas situaciones. Más allá de que en las parcelas que uno conoce, urbanas, el primer piso siempre esté muy limitado, visuales largas, ¿no es cierto? Esto que decíamos al principio, de que el ojo necesita ver a lo lejos. Los artefactos de estas ¿cómo se llama? Artefactos para controlar dirección del viento, en realidad tiene que ver con que las golondrinas puedan anidar. Y las golondrinas se encontraron que un tubo está fantástico, porque como se orientan de acuerdo al viento, los pichones ya salen con viento, ¿no es cierto? Toda esta zona tiene este tema de las golondrinas, es muy, muy interesante. Bueno, esto estamos, no sé cómo estamos. Perfecto con el tiempo. Yo diría que nada, que sí, si hay preguntas, consultas, opinión, no sé, con gusto nos gustaría contestar, ¿no es cierto? Chicos, si tienen alguna consulta, pueden hablarlo o escribirlo en el chat. Hola Bocha, buenas tardes. Hola. Hablaste hoy un poco de las casas, luego de las casas y la familia, y seguramente las viviendas que vos hacés no están compuestas por relaciones de promenaje. Me parece que quizás yo tuve problemas con internet y entré un poco tarde, pero estoy seguro, y alguna vez lo hemos hablado, de cómo la casa es un mecanismo que sirve, no sé, a ver cómo expresarlo, para producir ciertas relaciones sociales entre las, digamos. Hay como una forma de vida en esas viviendas. Creo que no son solamente cuestiones formales de un tal, sino que hay como una cuestión sociológica en términos de lo que vos creo que alguna vez has dicho, con otras palabras, que es una máquina como de producir relaciones sociales, que tiene intenciones en términos de la calidad de vida que produce. No sé si soy claro con No, la sí, pregunta. sí. Coincido completamente.
este tema que se lo podría enfocar como un tema entre lo público y privado, en este sentido, la canción entre lo público y privado con respecto a la ciudad y al barrio, en la cual estas dos dimensiones no pueden ser disyuntivas. Necesitan con seguridad algún lugar de intercambio común que las vincule. Estos lugares intermedios son clave para las experiencias de uso. En la vivienda ocurre lo mismo referido al exterior, a los grupos familiares, Esto que estábamos diciendo como experimento de casitas adentro, apunta precisamente a enfocar la posibilidad de espacios individuales que den libertad a la actual, y luego espacios comunes, y luego espacios intermedios entre lo individual y lo común, espacios menores. Ese tejido de relaciones entre lo general del grupo y lo particular de cada individuo es lo que me parece el proyecto debe intentar solucionar o intentar facilitar. A veces se lo consigue, a veces no se lo consigue, pero por supuesto que el mayor intercambio posible de estas relaciones favorece la vida interior de la casa. Esto que yo decía, es extraño pensar que un pequeño pasillo oscuro vincule el dormitorio de los padres con lo de los chicos a lo largo de toda la vida de una familia, que ese lugar de transición entre lo que es nocturno y diurno sea un espacio cerrado con esas características, siendo que a lo mejor es de la misma manera ocurre que en una universidad un pasillo debería ser un lugar de intercambio no programado entre individuos diferentes, o de igual manera que las unidades de conocimiento no deberían estar dispersas, sino deberían permitir el cruce, ¿no es cierto? El intercambio no programado de lo diferente. Eso, el cambio, es esencial a la hora de intentar enriquecer las experiencias de los grupos y de los individuos. No sé si contesta. Sí, Bocha, sí, gracias. Me quedó una observación, que es que cuando terminé de armar la serie de las casas, digo, parecen todas hechas por distintos arquitectos. No hay unidad formal, ninguna. Entonces, y ocurre que el arquitecto es el mismo, pero se supone que lo que es distinto es ese cruce precisamente específico entre un lugar y una familia también específica. Yo creo que la lógica que tiene esto es un prelenguaje, digamos, que unificador de la respuesta. Y esto creo que apunta a un momento clave del proyecto, de la producción del proyecto, que es pensar. O sea, todo comienza, esto digo, los pensamientos pueden ser error. Esto no significa que la variedad, digamos, lo tenemos como, que esto está todo bien. Digo de que permite una experiencia en cuanto enfocar particulares y no universales. Yo creo que intentar tener respuestas universales a esta es una actitud errada, esto estoy diciendo. Si me permitís, otro segundo comentario que me abrió
dice que parecen como viviendas hechas por diferentes arquitectos, yo muy capciosamente te iba a preguntar por qué tu arquitectura es tectónica. Tu arquitectura es tectónica. Sí. Bueno, a ver, ocurre que la gravedad es una de las primeras condiciones del planeta. Esa es otra de las condiciones. Así como el Sol, la gravedad es una condición del planeta. Y el primer diálogo de la arquitectura con el planeta fue la gravedad. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo haces que las cosas se sostengan? En realidad, el tema este de cubrirse, que es protegerse de la lluvia, en realidad el problema de protegerse de la lluvia es que no se te caiga el techo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo sostener? Y el concepto de sostén sea esencial para la arquitectura. Es decir, no es un momento decorativo, es decir, no es algo opcional. Una estructura es inevitable, digamos, es inevitable. Y a partir de esta condición de lo inevitable, ocurre que la pregunta es cómo hago jugar esa situación en el proyecto, ya que si existen los hechos, luego cómo esto se ve en la realidad, puede ser leído. Y no solo leído, sino identificado como tema en estas viviendas que hacemos. En realidad, este problema de la gravedad se resuelve muy sencillo con ese pórtico que tiene una identidad, la mantiene la identidad desde el principio hasta el fin. Una cuestión esencial con respecto a la figuración es esta separación entre apoyar en muros o apoyar en esto de Corbuccello. ¿Hola? No escuché bien. No, me parece que se abrió algún micrófono o algo. Y Bocha, perdón, era Ah. yo. Pato, estaba silenciada. No, todo bien. No, siguiendo, digo, no es lo mismo apoyar en muros que apoyar en esqueleto. Y de no ser lo mismo, tiene, en definitiva, luego empieza a expresarse necesariamente por sí mismos si están utilizados limpiamente, ¿no? Limpiamente. Y yo creo que el tema tectónico, no tectónico, por supuesto, es esencial a la hora de evaluar arquitectura. En un punto, ni es el absoluto de hacer de lo tectónico un sistema figurativo permanente, en la cual casi, era Frankfurt, no puedes tocar nada porque si no se cae. O sea, no hay nada que no sea tectónico. Y esto puede generalizarse a cualquier tipo de construcción, desde ladrillo a lo que fuere como sistema. Pero es otra manera de ver las obras, otro enfoque de las obras. No sé si es un tema que da para mucho. Sí, genial, gracias, Bocha. Bueno. Perdón, con respecto a esto, me parece que sería, a ver, este tema de que la construcción forma parte del problema, que no puede estar fuera de los sistemas. Esto ocurre que primero pensamos, luego que pensamos empezamos a intentar producir modelos de representación que anticipen el futuro, qué va a ocurrir. Lo interesantísimo del proyecto es que ocurre en el futuro, no está hecho. Entonces, pero todo por hacerse con materiales. Ocurre que las rayitas no son materiales, son rayitas, son dibujitos. A mí me pone nervioso
el AutoCAD, cuando lo que se dibuja no son hechos físicos, sino son rayitas. Entonces, el pensar en material implica un acostumbramiento, un aprendizaje en esta inevitable de que la rayita tiene o es un ladrillo, o es un bloque, o es hormigón, algo es. Y ese algo ese debería estar desde el comunal de la situación. Hace unos años era muy común de que se hace un proyecto y la estructura la ponía el ingeniero, por ejemplo. Era, digamos, realmente es un disparate, porque una estructura comienza con la primera idea, hay una estructura. Y luego paulatinamente se cambiará o no, pero hay una hipótesis en juego que transcurren junto con la producción intelectual, materialización de la definición de la obra, ¿no es cierto? En ese, pienso que el dibujo digital no, en un punto confunde. La red permite tener imágenes como si fueran reales cuando no lo son. Tienen aspecto de ser reales, pero no tienen la cualidad real de poder ser construido. Creo que es de otro orden de pensamiento, de cómo se proyecta. Flores, bueno, Eso, habrá... no sé si alguien, alguna consulta más, si no, ya podemos dar por terminado. Ay. Bueno. No sé, Diego, estás ahí. Discutiría horas y horas. Sí, sí, me imagino. Yo creo que lo escucharía horas así a los dos hablando, pero bueno. Y bueno, Pero bueno. sigamos, yo no sé. Mientras haya mate, mientras haya un mate cerca, siempre es bonito conversar. Sí, Sí, no, yo un poco lo que te preguntaba hoy, así medio, un poco más formalmente, con respecto a casa y familia, que era el segundo punto, también quería acercarme a la forma de cuestión del programa, porque parece que los arquitectos en estos últimos tiempos estamos muy preocupados por formular imágenes visibles y consumibles el programa ha dejado de ser, para mí, algo importante. Entonces quería, en realidad, ahondar en esta cosa que vos hablás de casa y familia, pero yo más bien lo hacía desde una cuestión como más sociológica y cómo el programa influye en la obra arquitectónica. es buena. Diego, ese problema es esto, porque existe algo como la naturalización de esquemas que son producto más del mercado de viviendas que de la propia problemática de la vivienda como hecho social. Esta cuestión de que una vivienda clasificada como de 1, 2 y 3 dormitorios, en realidad es una clasificación hecha desde el mercado, no tiene una entidad antropológica cierta, por un lado. Por otro lado, existe en la profesión como una, digamos, una confirmación de esta extrema simplificación. Cuando uno ve que un estar consiste en un sofá largo que está enfrentado a 2 sofás individuales, que tiene una mesita ratona en el medio, y aquí ya está, digamos, esto es todo lo que necesita una vivienda cualquiera. Yo una vez estuvimos en Mar del Plata corrigiendo obras, y bueno, de escritores o de pintores, todos tenían este famoso sofá alargado con su mesita ratona y sus...
¿Y esto qué significa? Sí, lo que ocurre con la vida de la casa no está, y con la vida a través de las distintas clases sociales y los distintos usuarios, es decir, está tomado, no está analizado, no forma parte del sistema de pensamiento sobre los cuales se debería empezar a actuar. Hay una cantidad de sobreentendidos plantas y hay una cantidad de sobreentendidos de cómo debería ser, y si uno profundiza un poco, hay una banalidad en lo cómo está. Hay cosas increíbles. Esta cuestión de que la casa metaboliza, entran componentes, ciertas cosas, la ropa se la limpia, pero después tiene un circuito. Hay toda una serie de... en la casa hay cosas, por ejemplo. Eso es un tema increíble. Cosas que puede haber en una casa es interesante. Hay una tabla de surf usada, el triciclo que quedó, pero que está por arreglarse. Nada. Es un bloque residual, pero todavía no tiene acomodo. Entonces, hay una cantidad de componentes no vivos y móviles que en la casa tiene que resolverse, que no están en ningún programa, no hay ningún lugar para esas cuestiones. No hay lugares para actividades manuales, es decir, digamos, siempre estás interfiriendo si quieres hacer ciertas actividades. Digo entonces que lo que dices es absolutamente cierto, que falta una mirada, en algún momento al comienzo hubo una preocupación muy grande sobre estas cuestiones. Y esta preocupación que toca lo funcional, la función siempre es contiene tres dimensiones. Una es dimensional, otra es de orden. ¿De orden se producen las cuestiones? Y esta cuestión dimensional de la función es esencial. Bueno, profesor Neuffer, digamos, todo el Neuffer es la preocupación que existía hacia 1900 acerca de qué espacio necesito para qué cosa. Estaba mal leído como que tenían que ver con el espacio mínimo. Más que con el espacio mínimo, tenía interés en objetivar el peso de todo lo que ocurre en la casa en tanto dimensión y uso. Bueno, yo creo que está ausente, o tiende a estar ausente. Tiende a estar ausente. Bueno, si no, pensar en otra oportunidad. Podemos organizar. Yo no tengo ningún problema, me parece fantástico. Incluso sería interesante a lo mejor con relativos a planificación, que me interesaría, o sea, me parece que nada, si la posibilidad, con gusto, a participar. Por supuesto. Ya tengo agendada esa charla de planificación en algún momento. No sé si alguien más, si no, terminamos acá. No se animan. No. ¿Por qué no se animan? No pasa. Ay, Pato, estás muteada, me parece que estás hablando. No sé si estás hablando con nosotros. Pato Mayuque. Ahí está. Hola, Bocha. Ahora me doy cuenta, Patito. No, porque Tanto. sabés que entré tarde, Bocha. Entonces no estoy opinando mucho. Entré tarde a la charla. Pero siempre un placer escucharte. Gracias. Vos sabés
que ya la conozco, pero Claro, bien, entré ahí, dije la casa de Rosa, porque la conozco. Claro. claro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿Todo bien? aprovecho a saludarte. Igual. Me pone muy contento, muy contento verte. Bueno, me alegra a mí Y también. sé que están todos muy bien ahí, todo el equipo con fuerza. Sí. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado de esta charla, si no estábamos todos, Bocha. La verdad que es muy interesante. Sí, no, pero me gustó, nada, los alumnos muy contentos, me parece fantástico lo que están haciendo. Bueno, nos salió carísimo tenerlos contentos. ¿Eh? Sospecho. Pero bueno, hay que invertir. Bueno, Sí, me sigue, ¿no es cierto? Sí. Sí, Adriana, Martín y Diego, y nadie más, ¿viste? Pues no podemos tener más gente hasta que nos salgan caros. Mira. O sea que los temas están iguales. Sí, está todo Con igual. respecto a eso, todo sigue igual. Sigue todo igual, sí. Bueno, lamento no haber visto las imágenes anteriores. Pero bueno, está grabada, ¿no? Esta clase. No está sé. grabada. Sí, está. Si Después querés, lo subimos. luego podemos. Sí, te lo paso, Pato. Dale. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. No, gracias a ustedes. Gracias. Sí. Suerte. Chao. Chau, Bocha, chau, chicos, chau, Chao. Diego. Chao, Pato, Bocha, hasta luego. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, Gracias. hermosa la charla. Gracias. Chao, gracias.